asfixiando el tubo digestivo, también van a producir estas glándulas anexas, porque digamos que estos primordios de endodermo van a ir originando tanto el páncreas, el hígado y la vesícula, y van a ser determinantes genéticos que van a ser los diferenciales para que estas células se vayan diferenciando hacia células del ácido del páncreas, conductos del páncreas, hepatocitos, conductos del hígado y para células de la vesícula biliar. Entonces, vamos a ver el páncreas. El páncreas viene del griego que significa pan, que es todo, y creas, que es carne, y es porque es todo carne. Macroscópicamente está asociado al conducto de Wirsung, que desemboca este gran conducto, que es el conducto más grande del páncreas, a esta ámpula, que es el ámpula de Vater, y nosotros lo vamos a ver como la papila duodenal mayor. Yo lo puedo ver incluso por endoscopía. De hecho, un parámetro para ver que tú hiciste una endoscopía completa es que tú alcances en la segunda porción del duodeno a visualizar la papila duodenal mayor, que es donde desemboca el ámpula de Vater, que es esta dilatación del conducto pancreático principal o del conducto de Wirsung. Y en algunas personas también puede haber un conducto accesorio, que es el conducto de Santorini, que va a desembocar en la papila duodenal menor. Así es como se ve macroscópicamente el páncreas. Literalmente parece un pedazo de carne. Está retroperitoneal, mide más o menos 20 centímetros en los adultos y llega a pesar hasta 100 gramos en un estado de normalidad, y lo podemos dividir entre cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y morfológicamente esto ya va a ser bastante sencillo porque ustedes ya vieron la clase de glándulas, entonces ya lo vieron desde cuando vieron epitelios, ya lo vieron en glándulas salivales, mayores y menores. Entonces solo va a ser utilizar todo ese conocimiento y aterrizarlo a la histología del páncreas. Entonces, como ustedes saben, el páncreas tiene dos porciones, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. El páncreas exocrino es la parte del páncreas que se va a dedicar a producir todas las enzimas que nos van a ayudar a continuar el proceso de digestión, pero las va a producir en su forma inactiva, porque si se activan desde el parénquima del páncreas, puede provocar destrucción, porque son literalmente enzimas come carne. Entonces, ya estoy en clase, ahorita voy. Ahorita voy. Son zimógenos, pero ¿cómo se llaman estos acinos? ¿Son cerosos, mucosos o mixtos? Cerosos. Exacto. ¿Y cómo sabes que son cerosos? Pues porque, o sea, están muy teñidos con hematoxilina y eso quiere decir que son proteínas, ¿no? Más o menos, sí. La contención de H&E, a mí siempre me gustaba ver esto como si fuera una rebanada de pizza, en donde tiene, digamos que el queso es donde hay mucha basofilia basal, y donde tiene el pepperoni tiene acidofilia apical. Esto, acuérdense que todas las células que son muy trabajadoras, que producen muchas proteínas, tienen mucha basofilia en su citoplasma porque tienen un abundante retículo endoplásmico rugoso. Entonces, todas las células que sean muy productoras de proteínas van a tener mucha basofilia porque van a tener mucho retículo endoplásmico. Entonces, aquí podemos ver la basofilia basal. Y aquí vemos la acidofilia apical. Todo lo rosita es esta acidofilia apical, donde estos gránulos van a contener zimógenos, que son enzimas que están inactivas, ¿ok? Y aquí vemos un núcleo, que es un núcleo con... Ay, se me mueve un poquito el látex. Tiene, la cromatina está abierta, tiene heterocromatina, y los nucleolos, puede llegar hasta tener 2 nucleolos, son muy evidentes. Entonces, se ve perfecto como si fuera una rebanada de pizza, en donde tenemos la basofilia basal y la acidofilia apical. Como que el puntero no me está haciendo mucho caso. A ver, voy a cambiar a la pluma. Entonces, aquí podríamos trazar la rebanada de pizza. Esta sería la basofilia basal y la acidofilia apical.
ve muy bien delimitado el borde. Aquí sería como que le pusieron, aquí está el quesito, que es el núcleo, y aquí está el pepperoni, que son los gránulos decimógeno. Y morfológicamente, la verdad es que la gran diferencia entre la parótida es sutil, porque me dicen tejido adiposo, que eso es lo que viene en los libros de histología, que la parótida tiene más tejido adiposo, esto se sabe, pero en la práctica clínica real, ustedes van a ver, porque pues es normal tener grasa, sobre todo en pacientes que tienen cierto grado de grasa a nivel abdominal, pueden tener predisposición a tener grasa en el páncreas, y sobre todo si se inflama el páncreas hay más cantidad de grasa peripancreática, entonces no sería como el hallmark o la principal diferencia histológica. La principal diferencia radica en estas células, que son células centroacinares, que son el inicio de los conductos muy pequeñitos que van a desembocar finalmente hasta el conducto de Wirsung. Entonces, si ven, aquí es como otro corte donde se ve la rebanada de pizza. En la rebanada de pizza, la basofilia basal, los granulitos de decimógeno que dan origen a la acidofilia apical, y estas células centroacinares que se ven en un núcleo un poco más alargadito, porque aquí empieza un epitelio plano simple, y es igual que en el resto de los conductos, entre más alejado está el conducto, más capas tiene. Entonces empieza las células centroacinares y después se continúa hacia las células que van a estar de epitelio inicialmente plano simple, que van a estar formando el conducto intercalar. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el páncreas exócrino y la parótida? El páncreas exócrino, a diferencia de la parótida, no tiene células mioepiteliales. Las células mioepiteliales están en todas estas glándulas salivales y se rodean digamos, de la base del acino, y ayuda a empujar el producto de secreción. En el páncreas exocrino, esa diferencia realmente no existe. Carece de un conducto estriado, que en la parótida se acuerdan de este conducto cilíndrico, más bien cúbico, simple, que tiene muchas mitocondrias, entonces es muy acidófilo y se le alcanzan a ver unos micropliegues casi simulando microvellosidades. Eso no hay en el páncreas exocrino. Esto les digo, póngale un asterisco, porque en condiciones en los adultos sí podemos encontrar tejido adiposo, pero en condiciones histológicas puras no sería la diferencia más significativa, pero este es el que quiero que se queden más. Posee células centroacinares. A veces les llegan a preguntar cuál de estas carece de conducto estriado, pero es realmente el páncreas exócrino que no tiene conducto estriado y tampoco tiene células mioepiteliales. Les digo, hay que tomarlo con reserva porque puede existir en los adultos, sobre todo no en la cuestión de normalidad, pero sí en la patología. Parótida posee células mioepiteliales, posee conducto estriado, sí tiene abundantemente tejido adiposo, y no tiene células centroacinares. Entonces, este me gusta mucho porque nos habla de estas células centroacinares que van a empezar a ser parte de las células que van a continuarse con el conducto intercalado, y estas células acinares que van a tener así sus granulitos de decimógeno. ¿Y qué van a contener estos zimógenos, estas enzimas precursoras? Van a tener tripsinógeno y quimiotripsinógeno, que ¿se acuerdan quiénes activaban a todas estas enzimas? ¿Las enteropeptidasas? Enteroquinasa. La enteroquinasa, que se encuentra en los enterocitos del duodeno. Entonces, la enteroquinasa del tripsinógeno va a activar la tripsina ya va a activar a todas las demás. Entonces, hay tripsinógeno y quimiotripsinógeno que va a ayudar a empezar a degradar proteínas, y también procarbopeptidasas y proaminopeptidasas que también van a intervenir en la degradación de proteínas, amilasa que va a degradar carbohidratos, lipasa que va a degradar lípidos, y desoxirribonucleasas y ribonucleasas que van a degradar DNA. Entonces,
todos estos también son componentes celulares. Entonces, si estos se liberaran en la luz de estos conductos que van iniciando del páncreas, pues también destruirían el páncreas. Entonces, por eso es muy importante que se liberen como proenzimas, que en la luz intestinal con un pH alcalino se activen, y además de que se activen a partir de la enteroquinasa, entonces así se protege el páncreas de su autodestrucción y muerte. Aquí está celulita con basofilia basal y acidofilia apical. Entonces, hay dos células del sistema neuroendocrino que van a ayudar a liberar este producto de secreción, que una parte es la colecistoquinina, que va a actuar directamente en el acino, y esto va a favorecer la liberación de estos gránulos de decimógeno. Y la colecistoquinina también nos va a ayudar a que se empiece a contraer la vesícula biliar para empezar a liberar las sales biliares y que empiece también la digestión de lípidos. Y la secretina va a actuar directamente en el conducto intercalar, que el conducto intercalar va a tener la principal función de mantener un pH también de cierta forma neutro para que todos estos zimógenos no se activen hasta que salgan del páncreas. Y va a producir bicarbonato y agua para que mantenga, digamos, permeable el conducto, pero que no aumente demasiado el pH para que no se vayan a activar. Y también otro neurotransmisor que a partir del sistema nervioso parasimpático va a permitir la liberación de colecistoquinina, y así se van a liberar los gránulos de decimógeno, y va también a favorecer que aumente la secreción de bicarbonato por el conducto intercalar, pero principalmente la actividad del acino. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si hay algo que hace que estas células acinares se activen antes de tiempo y produzcan destrucción? Cuando hay algo que inflame, hay algún insulto que inflame el páncreas, lo más frecuente es que haya una piedrita en el conducto del páncreas que viene desde la vesícula biliar, y esta piedrita empieza a hacer que todo el producto de secreción que se van a liberar desde el conducto intercalar se empiece a acumular. Entonces el tripsinógeno, quimiotripsinógeno se liberan y pues empiezan a activar, porque sí se produce bicarbonato y agua, pero como se está produciendo constantemente y no sale a la luz del intestino, pues entonces el pH empieza a aumentar, se empieza a alcalinizar, y eso hace que fácilmente se activen estas enzimas. Entonces se empiece a destruir el parénquima del páncreas. Todas las células acinares, lo que ellas solitas produjeron, hace que se empiecen a destruir, y esta destrucción genera mucha activación del sistema inmunológico. Empiezan a hablarle a los neutrófilos, se empiezan a hablar también a los macrófagos, y todo esto se empieza a destruir. Y como tienen demasiadas cosas, la inflamación es muy exagerada, entonces hay una inflamación realmente de todo el cuerpo, y pues es una patología realmente grave. Entonces aquí están las enzimas comiéndose a todo el páncreas, la activación de las células, y esta inflamación que les digo se hace sistémica, y esto también hace que los vasitos sanguíneos se hagan más permeables, y entonces se empiece a perder también líquidos por esta inflamación tan excesiva. Entonces, a grandes rasgos, lo que hay que hacer en la pancreatitis es darles por lo menos 24 horas de ayuno, no más allá de 3 días de ayuno, para que el páncreas descanse de la producción de estos zimógenos y que se empiece a recuperar, y mientras darle mucha agüita para que toda el agüita que se está perdiendo la vayan recuperando. Y si no hacemos nada, la pancreatitis puede progresar a la formación de pseudoquistes, que son estos que vemos en la tomografía, y a necrosis en el páncreas. Esta necrosis es realmente peligrosa porque la necrosis se puede infectar, y es muy difícil realmente hacer que los antibióticos lleguen a esta zona, entonces puede ser una patología potencialmente mortal.
Entonces es por eso que nuestro cuerpo lo diseñó todo tan perfecto para que estas enzimas no se activen hasta que lleguen al duodeno. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Si me permites hacer un pequeño agregado, Glo. Claro. Lo que dice la doctora Gloria es muy importante por el asunto de la activación de todas las enzimas pancreáticas y demás. Y ya les dijo un poquito rápido la doctora Glo, sobre todo, bueno, aquí estoy viendo que tiene un poquito más de causas de esto. Puede ser una piedra, puede ser un tumor. Y a mí en lo personal también algo importante es que en muchos fármacos y antibióticos y medicamentos también puede activarlo. Entonces de repente tengo niños con 17 medicamentos y empiezan con dolor de panza y todo el mundo es como de, ay, sí, tiene gastritis. Que por cierto, digo, ya se los dijo la doctora Gloria y lo volvemos a hacer énfasis, gastritis es un término histológico. El término es o gastralgia o enfermedad acidopéptica o alguna cosa similar, pero el término gastritis per se es histológico, ¿no? Pero en este caso igual, tiene ahí dolor del estómago, y pues ¿cuál? Está empezando con una pancreatitis. Entonces pacientes que tengan muchos factores como los que le está diciendo la doctora Glo, para que las enzimas pancreáticas, el tripsinógeno, se activen tripsina y empiece a comerse a sí mismo el páncreas, esto siempre tenganlo en cuenta en pacientes que tienen dolor, le llaman un dolor como si les hubieran así atravesado una lanza. Transfictivo, exactamente, en el epigastrio o debajo del apéndice gifoides, ahí les duele mucho. Y siempre sospecharlo porque pues luego dicen, ay, X, y una de las cosas más importantes que hacer con la pancreatitis, ya lo dijo la doctora Gloria, es ir líquidos y todo, pero lo más importante es quitar el daño. O sea, si estás teniendo un fármaco que está dando pancreatitis, quítalo. Si estás teniendo una piedra que te da pancreatitis, quítala. Si tienes, ahí abajo también se los puso la doctora Gloria, ¿no? El alcohol, pues que deje de tomar. Entonces, evidentemente, pues quitar lo que te está causando el problema. Gracias, Glo. Sí, eso es muy, muy importante. Y aquí nada más les ponía un poquito más de ciencia sobre cuáles son los factores y los genes que están implicados en la liberación de estos zimógenos. Entonces, recordando, la colecistoquinina tiene al receptor de la colecistoquinina. La colecistoquinina, a partir de la activación del gen SPINK1, hace que se inhiba la activación de tripsinógeno a tripsina. Entonces, el receptor hace que del núcleo se activen vías para que el SPINK no haga que el tripsinógeno se active a tripsina. Y esto hace que se mantenga un nivel también de calcio intracelular bajo. Entonces, no se libera la tripsina, se libera el tripsinógeno. También en los conductos, sobre todo en el conducto intercalar, está el canal de conductancia de cloruro, que saca cloruro y bicarbonato para mantener neutro el pH aquí, pero, como les decía, si hay una obstrucción en el esfínter de Oddi, hay una obstrucción, hay algún tumor, esto pues empiezan a producir, aumenta la presión intraductal y esto hace que las enzimas que había protegido la colecistoquinina de que se liberara solo el tripsinógeno y no la tripsina, se activa la liberación de tripsina, aumenta el calcio intracelular y esto también es señal de, para la célula interpreta de hay mucho calcio, mejor me muero. Y también el alcohol a nivel gastrointestinal es una pesadilla. Todos, realmente, afortunadamente, yo como gastroenteróloga pediatra no lo veo o no lo veo tanto, pero en los pacientes adultos es el pan de cada día, que no saben si el dolor es por hepatitis, una falla hepática aguda, si es por una pancreatitis aguda o si es porque les dio un tremendo diarrón por la estimulación del alcohol. Entonces el alcohol potencia la activación de la colecistoquinina y se supera este umbral de supresión de la actividad del tripsinógeno a la tripsina, y esto también predispone a una mayor liberación de la tripsina. Entonces, una causa también de pancreatitis aguda en los pacientes adultos es posterior a una intoxicación por alcohol. Esto los puede hacer que de una borrachera terrible sí les puede dar pancreatitis. También después de una borrachera horrible estaba
puede provocarles sangrado de tubo digestivo, que se irrite tanto el estómago que los mecanismos de defensa no sean suficientes para la producción de ácido clorhídrico y puede empezar a tener vómito con sangre, que se llama hematemesis, o también diarrea con sangre, que es hematoquesis, y de plano es lo que sangró de arriba y lo vemos abajo, es melena. Entonces, aguas con el alcohol, como vamos a ver más adelante, también el alcohol después de una borrachera puede acumular grasa en el hígado, entonces, pues, a tener en consideración. Y esta imagen me gusta mucho porque estos canales, tanto el CFTR como el SPINK1, estos genes que codifican tanto el canal como la activación de estas enzimas, están implicados a pancreatitis de repetición, que se llaman pancreatitis agudas recurrentes o pancreatitis crónicas. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos dos mecanismos porque cuando lo vean a lo largo de su carrera, estos van a ser importantes para la predisposición de pancreatitis constantemente. Y este gen es muy importante, este gen de conductancia de cloruro, porque es el que interviene en la fibrosis quística. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fibrosis quística? Lo que ocurre es que este conducto o no se produce bien o no se trasloca a la membrana o simplemente no está, y a final de cuentas, al no tener cloro ni bicarbonato, hace que se acumule mucho moco ahí y se tape. Entonces los pacientes no pueden producir de forma adecuada enzimas del páncreas, entonces tienen problemas para absorber los nutrientes porque no se liberan. No hay forma de liberarse porque no se mantienen en un ambiente adecuado y hay disfunción pancreática exócrina y a largo plazo también disfunción pancreática endocrina. Entonces este conducto también es muy importante porque es el que está involucrado en la fibrosis quística, y ya las mutaciones y eso se las aprenderán cuando sean más grandes, pero desde ahorita que se sensibilicen que todos estos pasos parecieran como muy X, pero son muy importantes para la liberación y para estabilizar estas binares y la liberación de forma adecuada de las enzimas del páncreas. ¿Tienen alguna duda de páncreas? No, doctora. ¿No? A ver, Yuriko. ¿Sí? Dime, Yuriko. Wendy. ¿Sí me escuchas? Sí, nada más que te escuchamos como muy lejos. No sé si a lo mejor quieras o pegarte un poquito al micrófono, como que escucha como un así. Sí. Sí te escucho. A ver, dejen desconectar mis audífonos. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, te escucho mejor así. Ok. Bueno, nada más era como un existencial de cuánto tiempo aproximado tendría que pasar para que el páncreas pues ya se degradara y se hiciera como pues lo peor, que sería la muerte del paciente. Mira, esto hay, cuando tú seas grande vas a aprender que en la pancreatitis hay criterios para establecer la gravedad. Algo que también quisiera decirles desde ahorita es que obviamente nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene pancreatitis porque se liberan, se salen esas enzimas del páncreas, sobre todo la amilasa y más sensiblemente la lipasa. Se ponen muy altas, más de 3 mililitros normal. Pero nosotros, para saber qué tan bien o mal le va a ir, como les digo que es una inflamación de todo el cuerpo, dependiendo de la activación y el daño que tengan en otros órganos, sobre todo a nivel cardiopulmonar, a nivel renal, estos como corazón, pulmón y riñones son los que más se afectan. Entonces, entre más daño tenga a nivel sistémico, más riesgo de muerte. Se supone que las primeras 72 horas son críticas y hay varias escalas que nos ayudan a evaluar, y entre más puntos tenga, más probabilidades tiene de morir. Entonces, estas 72 horas realmente son cruciales. Y más o menos en 2 o 4 semanas son las complicaciones a largo plazo del primer evento de pancreatitis. Pero pues en general son esos, que lo sepan de una vez, que son si afecta mucho al pulmón, corazón o riñón.
¿Alguna otra pregunta? ¿Les parece si descansamos unos 10 minutitos para empezar con hígado? Sí, por favor. Nos vemos a la